Listo. Muchas gracias. Cualquier cosa estamos a su disposición. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar el programita a mano. Profe, usted, Sí. usted es la tercera que expone, ¿no? Sí. Ah, bien. Sí. Sí, el profesor que se había bajado era el profesor Tejerina con la profe Tilián. Bien. ¿Y hay un Bueno, reemplazo o son...? no, que quedan los cuatro, por Quedan eso 4. le avisaba de Cierto. que había que avisar que eran 30 minutos, 25 de exposición y 5 de preguntas. Bien. Claro, el trabajo cuarto es el que no El está. cuarto. Perfecto. De 10. Muchas gracias por el recordatorio. Está bien, profe. Ahí están llegando. Sí. Cualquier cosa, si alguien que usted quiere hacer coanfitrión me avisa, si yo lo hago. Ah, bueno, ahí está Nico López. Hola Nico, Ahí, cualquier cosa ahí la que hago. quede como coanfitrión también. Así, ahí llega Ximena. Por si yo seguramente me tengo que retirar unos minutitos antes, entonces ahí hacemos el cambio y el cierre, capaz que ya lo hacen ustedes. Bien. Hola Luisa. Hola Andrés, ¿cómo andás? Bien, aquí estamos. Estoy por Qué partida doble bueno. porque necesito el teléfono para usar el micrófono. Porque Ah, tengo miedo que a mitad de la exposición me abandone el sonido de la compu, como me pasa en las clases. uy, Así que por la sí, duda. sí. Qué bueno, está toda la tecnología entonces. Sí. De 10. Creo que ya. Ahí está Ximena Cayo. Bien. Juan José Bien. Rodríguez está. Me parece que es el único que No. falta. Y Pomares Patricia. Con Daniel No. Mancilla eran los últimos. Sí, pero no Ahí está están. Sánchez. Ahí están llegando. Ahí está Sánchez. Ahí le hago coanfitrión para que puedan hablar Bien. Ah, bien. y para que Bien. puedan compartir pantalla. Y a Perfecto. Jimena Muchísimo. también. A Jimena también. Sí, Ahí ya le está. hice coanfitrión. Ahí está. Ya pueden habilitar los micrófonos y compartir pantalla. Bien.
Juan José Rodríguez, Patricia Pomares y Daniel Mancilla todavía no ingresan. Bueno, esperaremos un par de minutitos y empezamos. Sí, cuando Sí. digan. Bueno. Qué raro los otros expositores. Yo no los conozco. No sé si ustedes, ya les digo. Yo sé que el profe Mancilla está en la sala 2 ahora. Ah, capaz que no terminó todavía. Ah, entonces arrancamos y cuando salga seguramente ya viene. Y Juan José Rodríguez, bueno, cualquier cosa, seguimos nosotros y después ya lo sumamos a los que vayan ingresando. Sí. Bien. ¿Les parece que demos inicio? Sí, Por sin si problema. están. Bueno, ponemos a grabar. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la sala 3 de las jornadas GISES, ya en este segundo día de jornadas. Y en esta ocasión vamos a abordar trabajos que tienen relación con temas transversales a las ciencias económicas. El primer trabajo lo van a exponer Cayo Ximena Fabiana del Milagro y Sánchez Wilde Andrés Miguel, y se denomina Eficiencia Relativa del Gasto Público en la provincia de Salta, estimaciones preliminares para el periodo 1999-2019. Tienen los expositores más o menos 25 minutos y después abriremos un espacio de 5 minutos para preguntas y comentarios. Pueden compartir pantalla y Bueno. tienen los micrófonos, también la posibilidad de habilitar micrófonos. Bien. Los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Comparto pantalla, vamos a ver. ¿Se ve? Ahí se ve. Sí, sí se ve. Pero no se ve la hoja que yo quiero que se vea. Se ve un esquema. Sí, a ver. Ahí está. Bueno, nuestro proyecto es eficiencia relativa del gasto público en la provincia de Salta. En realidad es más que nada un ejercicio que estamos haciendo de estimaciones preliminares para el periodo 1999-2019. Lo hacemos en conjunto, la casi licenciada en Economía ya Ximena Cayo, es más, si no hubiera sido por problemas administrativos, seguro que ya lo sería. Bueno, y yo, Andrés Sánchez Wilde, que soy profesor de Finanzas Públicas y Economía Internacional de la carrera de Economía. Los dos somos integrantes del proyecto 2593 del CIUNSA, que es análisis y evaluación de la gestión pública provincial, indagando en el proceso presupuestario y su impacto en el bienestar para Salta, 1997-2017, cuyo director es Miguel Nina. Y nosotros, Ximena y yo, seríamos la pata económica de este proyecto del CIUNSA.
O sea, que no somos tan transversales, es economía lo que vamos a hacer acá. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indagar sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos por parte del Estado salteño en aquellas funciones sobre las cuales las instituciones argentinas le dan la principal responsabilidad. ¿Por qué? Decimos salud, educación y seguridad. ¿Por qué? Porque hay otras áreas como podrían ser bienestar social, redistribución del ingreso, estabilización, que las cumple quien las cumple el gobierno nacional. O sea, las provincias tienen un rol marginal en ese. Hoy hay otras como son, por ejemplo, saneamiento, donde los roles no están establecidos claramente entre la provincia y los municipios. Entonces, estas áreas son las que tenemos seguridad, que son resorte principal, responsabilidad principal de los gobiernos subnacionales argentinos. Lo vamos a hacer en el marco de la teoría presupuestaria y vamos a emplear una técnica no paramétrica, la Data Envelopment Analysis, DEA, que como vamos a usar series de tiempo, vamos a usar la variante que se conoce, o la modalidad que se conoce como Windows Analysis. ¿Qué es lo que nos permite esta técnica? Es realizar una estimación del grado de eficiencia técnica relativa, resalto estas dos palabras, técnica y relativa, del desempeño del gobierno provincial para cada año bajo estudio de las áreas seleccionadas. Vamos primero a la teoría base de esto, es la teoría presupuestaria, que es una rama de la teoría de la elección pública, public choice, que lo que hace, bueno, como lo hace toda la public choice, es estudiar en este caso la actividad presupuestaria como un juego entre agentes maximizadores que defienden intereses de sector, o sea, intereses que en muchos casos van a estar en conflicto, y que van a tener la limitación de la escasez de recursos y también la limitación de aquellas restricciones institucionales que sean relevantes, como por ejemplo lo que establece la ley sobre el sistema presupuestario, cuándo tiene que estar el presupuesto, cómo tiene que aprobarse, con qué porcentaje de votos, qué cosas se pueden o no dejar sin presupuestar, etc. Bueno, ese tipo de restricciones también cuentan a la hora de tomar la evaluación maximizadora. En realidad lo que nosotros vamos a hacer acá, dentro de este esquema, es un aporte relativamente humilde, puedo decir, porque lo que queremos hacer es, a través de la medición de la eficiencia, aportar una herramienta para evaluar las políticas, para que se pueda aprender las experiencias pasadas y después retroalimentar los procesos de diseño realizados mediante el presupuesto, ¿no? Porque la teoría presupuestaria lo que establece es que las políticas públicas tienen como base en su diseño, sí o sí, el presupuesto público. Bueno, la medición de la eficiencia técnica, ¿qué es lo que vamos a medir? Bueno, eficiencia es algo bastante amplio, incluso en economía, en microeconomía tiene ya toda una tradición de ideas, pero por eso tenemos que aclarar todo para evitar confusiones. Vamos a medir la eficiencia técnica, que es la capacidad de una unidad de decisión de obtener el máximo output o producto a partir de un conjunto dado de inputs o insumos. Acá vamos a utilizar la palabra para salidas, vamos a hacer salidas, producto, output, y indistintamente, ¿no? Ya en la jerga uno ya se acostumbra a usarla. Y para insumos, vamos a insumo, input y entradas, ¿no? Entonces, esta es la eficiencia que estamos hablando, la técnica, hay que distinguirla de la que nosotros estamos acostumbrados en microeconomía, que es la asignativa. Que la asignativa, ¿qué es lo que hace? Busca la combinación óptima de insumos, dados sus precios relativos, para obtener una determinada cantidad de productos. No, no es eso lo que vamos a hacer. Justamente la metodología DEA, nace a consecuencia de lo limitante que es hacer ciertos estudios, sobre todo de eficiencia, en base a que los datos de los precios son datos difíciles de obtener, a veces también son inexistentes. Entonces, bueno, los matemáticos, los economistas matemáticos, los estadísticos empezaron a hacer funcionar rápido el cerebro para ver qué podemos hacer, que a veces tenemos mucha información, solo que no tenemos datos de los precios. ¿Qué podemos hacer con esa información? Sabemos cuántos son los insumos, sabemos cuál es la producción. Bueno, entonces ahí surgió la metodología DEA. Entonces la metodología DEA mide este tipo de eficiencia, pero lo hace en forma relativa. Ese es el otro objetivo que resalté, que significa que es una eficiencia relativa. Que si yo determino que una unidad es eficiente, vamos a ver que se lo vamos a manifestar a través de un puntaje igual a 1,
o 100, vamos a utilizar el término 100 para que sea más lindo de presentar, ¿no? No significa que esa unidad está haciendo todo perfecto, significa que de todas las unidades estudiadas es la que mejor lo hace, ¿no? A eso nos referimos con eficiencia relativa. Y acá aclaramos la jerga, utilizamos el término unidades de decisión, directamente por su sigla en inglés, DMU, Decision Making Unit, porque involucra en general, puede ser una empresa privada, como puede ser un organismo de gobierno, o directamente un gobierno, o puede ser, se utiliza mucho esto, por ejemplo, para instituciones sin fin de lucro, como son hospitales, universidades, fundaciones que prestan algún servicio, o sea, tienen un producto, tienen insumos que muchas veces consisten, por ejemplo, en transferencias, donaciones que le hacen otras instituciones, bueno, y quieren medir en qué medida están usando eficientemente esos recursos. Bueno, entonces esto delimita qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de eficiencia. Bueno, entonces, dado un conjunto de unidades de decisión, se mide la productividad de cada una de ellas, tomando ¿qué cosa? Tomando todos los outputs y todos los inputs. O sea, a diferencia de lo que hacemos en economía, que si nosotros queremos medir productividad, tenemos que tomar un solo producto y un solo insumo, acá tomamos a varios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por ejemplo, calculamos una especie de productividad media. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo un cociente entre la suma ponderada de los productos y la suma, dividido, digamos, la suma ponderada de los insumos. Y bueno, pero ¿cuáles son los ponderadores que se usan? Justamente los ponderadores se obtienen a través de un proceso de maximización aplicando la programación lineal. O sea, esos ponderadores van a ser el objeto de el proceso que después Jimena le va a explicar cómo se hace. Bueno, entonces en base a esto se puede conocer cuáles son las DMU de mejor desempeño, y con ella se va a construir una frontera de eficiencia empírica, similar a lo que la frontera de producción que nosotros conocemos, o sea, marca cuál es el límite en el que todas las otras unidades pueden alcanzar, y bueno, y se va a medir en qué medida están tan cerca o tan lejos de esa frontera. Entonces, las unidades que están sobre esa frontera se toman como benchmarks, o sea, puntos de referencia, o sea, el ideal a alcanzar, a partir de los cuales se calculan los puntajes de eficiencia relativas de las demás, ¿no? O sea, es importante determinar cuáles son los que van a tener puntaje 100 para obtener los otros valores de las otras unidades y de esa manera tener una medida de qué les falta para ser eficientes. Esta técnica tiene dos variantes según dos cuestiones que se presentan. Por un lado, ¿cuál es el objetivo de la optimización? Y por otro lado, ¿qué naturaleza tiene el proceso productivo? Explicamos esto. Según el objetivo de la optimización, tenemos una forma de calcular que se llama orientación a insumos. Lo que busca esto es minimizar la cantidad de insumos necesaria para producir un determinado nivel de producto o output. Mientras que la orientación a producto indica, al revés, indica cuánto se puede llegar a producir de output, lo máximo que se puede llegar a producir, digamos, dado un nivel determinado de insumos. Y respecto a la naturaleza del proceso productivo, vamos a diferenciar aquellos que tienen retornos constantes a escala de aquellos que tienen retornos variables a escala. Para retornos constantes a escala se utiliza lo que se conoce como el modelo CCR por las siglas de los autores de este modelo, que son Charnes, Cooper y Rose, en 1978 lo crearon. Y si pensamos o estamos seguros, bueno, depende de eso, que el proceso productivo tiene retornos variables a escala, se utiliza el modelo BCC, Banker, Charnes y Cooper son sus autores, de ahí toma su nombre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, como en la actividad presupuestaria, las variables que deciden los agentes presupuestarios, ¿cuál es? Es el gasto. ¿Cómo van a asignar el gasto, recursos escasos que tiene, cómo se van a asignar los recursos escasos que tiene el Estado en distintas funciones, distintos conceptos de gasto? Entonces nosotros vamos a utilizar siempre, vamos a utilizar en el caso en esta investigación, la orientación input. O sea, vamos a juzgar si el input ha sido bien utilizado o no.
Y en cuanto a naturaleza del proceso productivo, es algo que todavía no lo tenemos decidido. Por lo tanto, en algunos de los cálculos vamos a utilizar las dos variantes, porque es un poco más complejo el determinar que la bibliografía se divide entre tomar retornos constantes y tomar retornos variables. Y hay otra bibliografía que todavía estamos examinando, en la cual hasta incluso en forma empírica se definen criterios para determinar cuál puede ser la naturaleza del proceso productivo, o los retornos a escala de la producción. Bueno, y como estamos analizando un periodo de tiempo, datos en distintos años, vamos a utilizar el análisis de ventanas temporales, de Windows Analysis, de Chance en 1985, que lo que hace es lo siguiente: toma para una determinada DMU sus valores de tanto de input como output en distintos años, y los considera a cada año como si se tratara de una DMU distinta. Eso ya quizá quede más claro cuando lo veamos en los resultados finales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se obtiene la eficiencia? Comparando el rendimiento de una unidad en un determinado periodo en comparación a otros, en comparación a sí misma en otros periodos. Se llama Windows o ventanas porque el análisis se realiza subdividiendo los periodos, subdividiendo el total de periodos en periodos más cortos, los cuales se llaman ventanas. Y acá de este conjunto de, en nuestro caso van a ser años, cada conjunto de años se trabaja haciendo correr el modelo DEA, el cálculo DEA. Amplitud de ventana se le llama la cantidad de periodos que son comparados al momento de hacer el cómputo. Bueno, esto se va a ver más claro cuando veamos los cuadros finales. Y realizamos dos análisis. Bueno, en nuestro trabajo, quiero decir, vamos a realizar dos análisis. Por un lado, vamos a tomar todos los años en una sola ventana. O sea, creo que son, bueno, en un caso son 21, en otro caso son 18 años. Bueno, supónganse que tenemos 21 años. Vamos a tomar una ventana igual a 21, de tamaño 21. Entonces vamos a hacer un solo cálculo para todo el periodo junto. Bueno, esto se hace mucho en la práctica. Y después vamos a hacer un estudio desagregado para comparar, tomando un tamaño de ventana, que en nuestro caso la elección fue de 4 años. No estábamos seguros si es bueno o malo el uso. Por lo general, notamos mucho en la bibliografía que se usan ventanas relativamente pequeñas, 3 o 4 años. Por ahí tenemos que ver si hay alguna ventaja en tomar en ventanas más grandes. Bueno, para este ejercicio, como les dije, hemos decidido tomar ventanas de 4 años. Un poco nos inspiró la idea de que una gestión de gobierno dura 4 años. No sé si será relevante o no, porque ya vamos a ver que en realidad los periodos que se toman, en algunos casos, en muy pocos casos coinciden con gestiones de gobierno, la mayoría, en muchos de ellos, están mezcladas gestiones de gobierno. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a evaluar las políticas de gobierno en educación, salud y seguridad. Entonces, nuestra DMU va a ser el gobierno, por ejemplo, en el caso de educación, el gobierno de la provincia de Salta en los años 2003-2019. En salud, bueno, el gobierno de la provincia de Salta también un periodo más amplio, y lo mismo en seguridad. Insumo, ¿qué insumo vamos a utilizar? Vamos a utilizar en este caso siempre un único insumo, que es el gasto per cápita en la finalidad determinada. Esto se saca del presupuesto en la planilla que se llama clasificación por finalidad y función. De ahí tomamos este valor. Hemos tenido que agrupar los ítems para poder computar lo que nosotros estamos interesados. Bueno, entonces el gasto real per cápita en educación inicial, primaria y secundaria va a ser el insumo, la salida para evaluar la educación. El insumo, va a ser el insumo, y después el gasto real per cápita en salud, después real per cápita en seguridad. ¿Y qué productos vamos a usar? En el caso caso de educación, tenemos la tasa de promoción efectiva, la inversa de la tasa de repitencia y la inversa de la tasa de abandono interanual. ¿Por qué las inversas? Porque el objetivo de la política es aminorar este problema, el de la repitencia, el del abandono. No es promocionarla, sino procurar aliviarla, eliminarla incluso. Entonces,
Lo lógico, en este caso, se toma su inversa. Bueno, por ejemplo, en el caso de salud, también, ¿qué es lo que se busca? Reducir la mortalidad, tanto general como infantil como materna. Entonces, ¿qué tomamos como producto? La inversa de la tasa de mortalidad, la inversa de la tasa de mortalidad infantil, la inversa de la tasa de mortalidad materna. Y en seguridad tomamos la inversa de la tasa de homicidios dolosos y la inversa de la tasa de robos. Bueno, antes de ver resultados, paso a Jimena, no sé si tengo que hacer algo. Tengo que dejar de compartir para que ver el tema de del cálculo. Ahí te cedo, Jimena. Bueno, profe, buenas tardes. Ahora, buenas tardes a todos. Ahora voy a mostrar brevemente el software que utilizamos para el cálculo de los índices de eficiencia. En este caso, hay varios software o programas con los que se puede calcular los índices. En este caso utilizamos el software RStudio, un programa que permitió calcular estos datos. Bien, paso a ejemplificar básicamente con los datos de salud. Primero se creó una base de datos, un data frame, con los años para, estudio en este caso para salud, sí comprende todo el periodo, teníamos los datos para todo el periodo de estudio. Para la provincia de Salta desde 1999 hasta el 2019, si no me equivoco. Después utilizamos, le dimos el nombre a cada una de las unidades de decisión, que en este caso es la misma evaluada en los diferentes periodos, en los diferentes años. Es decir, armamos en este caso un panel de datos para todo el periodo de estudio, es decir, una ventana que incluyó todos los años de estudio. Luego, en esta misma base de datos, en este data frame, que al ser un data frame con un periodo de tiempo acotado y una sola, digamos, analizando Salta solamente, pudimos hacer esta forma, armar la base de esta forma, es decir, dato por dato. Si hubiese sido una base de datos más amplia, quizás hubiese convenido otra forma, importar los datos de Excel o de otra fuente de datos, de texto, etc. Bueno, tenemos los datos en salud, el gasto en salud per cápita, tenemos la variable de insumo, la inversa de la tasa de mortalidad, bueno, se crea de esta manera, la inversa de la tasa de mortalidad infantil, los datos, la inversa de la tasa de mortalidad maternal, y bueno, con esto creamos un data frame, la base de datos. Esto es para ver estos datos, simplemente, bueno, acá ya nos queda acá pueden ver ya la base de datos para salud, y un panel de datos básicamente de manera longitudinal, sí, a lo largo. Luego se utiliza la librería, que forma parte de uno de los paquetes que proporciona el estudio del software, denominada DAR. Bueno, la utilizamos, y luego esta librería, este paquete, cuenta con diferentes funciones, entre ellos Big Data, que permite armar, digamos, la base necesaria para el cálculo de los diferentes índices de eficiencia. Entonces, los DMU simplemente tenemos que indicar acá la columna, los inputs, y en qué columna se encuentran, y los outputs. De esa manera, y bueno, acá, por ejemplo, para el análisis de la ventana que involucra todos los periodos bajo retornos constantes a escala, simplemente utilizamos esta función model basic, con la base que se utiliza para el cálculo de estos índices de eficiencia, la orientación insumos, los retornos constantes a escala en base al modelo CCR. Calculamos los índices de eficiencia mediante esta función del paquete. Y bueno, acá observamos ya los índices de eficiencia, después los pasamos a una tabla y los podemos ver en la tabla, que ya
Esto lo podemos copiar a Excel o para una mejor presentación y para trasladar. Este mismo procedimiento se siguió con todos los demás datos, todas las demás bases, seguridad y educación. Y para los análisis de 4 ventanas simplemente especificamos los periodos que comprenden, que queremos comprender como la metodología de EA simplemente es en cada una de las ventanas, supongamos en la primera ventana involucrar los 4 primeros años, 99, 2000, 2001, 2002, los primeros 4 años. En la segunda ventana se saca el primer dato, es decir, el 99, y se agrega el año siguiente, el 2003, y así sucesivamente hasta completar todo el periodo de estudio. Y bueno, así se obtiene el dato de eficiencia para 4 ventanas. Simplemente como este programa directamente ya nos permite, nos arroja los resultados directamente, no hay mucho como ordenarle y ya simplemente saber esto y ya obtenemos los resultados. Acá los ponderadores en estos software no nos limitan tan explícitamente, sí, hay otro software como digo Stata, donde tenemos, bueno, los ponderadores lo podemos ver en una columna y también podemos ver otros aspectos como las holguras o las holguras de los insumos o de los resultados que pudieran haber quedado. Y bueno, básicamente así se realizó el cálculo de los índices de eficiencia y como dijo el profe, hacer un trabajo en desarrollo, tenemos bastantes, podemos obviamente cambiar la manera en el cálculo de los índices de eficiencia y utilizar otro software o programas, inclusive con el mismo Excel, aplicado a los datos, en el tiempo. Eso sería. Bien, Jimena. Ahora Sí. comparto yo de vuelta, Bien. si es que me deja mi máquina. Se me borró todavía. Esperen un segundito que la pantalla se me... Se fueron los iconos. Sí, Abajo, por ahí, si moves un poquito el mouse, capaz que te sí. aparecen. Bueno, a ver qué les puedo ir comentando mientras... Bueno, vamos directamente a los resultados. Si es que insiste no dejarme nada. Ahí está. Vamos a ver la tabla. Primero tenemos que ver el cálculo hecho para los resultados que no dieron, el cálculo para una única ventana, igual a la totalidad del periodo bajo estudio. Bueno, voy a tomar como ejemplo salud, simplemente porque vale. Se niega a compartir. Para dar un ejemplo, o sea, como hemos dicho, esto es un ejercicio preliminar, esto, bueno, lo apuramos un poco para poder llegar a presentarlo acá en la jornada, y también para mostrar lo que se está haciendo, bueno, y esperando que la máquina se decida a hacer. Acá me dice, sí. Al parecer, alguien estaba compartiendo pantalla, además de Jimena, porque me dice sí. No, O soy yo mismo que apreté 2 veces. quizá. Ahí está. Disculpe, ¿usted está conectado desde 2 dispositivos? Sí, Perdón, El, profe, ¿me preguntaba algo? el de la computadora se desconectó. Hace rato aparecía 2 veces y ahora aparece una sola vez. a ver, pero acá seguro no, como que estoy en...
Se desconectó. ¿Qué pasó acá? Bueno, entro de vuelta, espero que me deje. Ahí está. Me dice que para entrar a nueva reunión tengo que abandonar la otra. Pero, bueno, puse abandonar y unirme. Quizás es eso. Ahí está. Abandonar la reunión de la que yo no me fui, pero bueno. Vamos derechito a compartir pantalla. Ahí salió. Ahora sí, ahí se ve. Bueno, disculpen. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos el análisis hecho para la totalidad de los periodos considerados como una ventana. Supónganse, veamos el caso de salud. Tenemos calculados CCR y BCC, o sea, con orientación, rendimientos, CCR con rendimientos constantes de escala, BCC rendimientos variables de escala. Bueno, fíjense, pintamos, no sé qué color saldrá, los valores que dieron 100, o sea que van a ser los puntos de referencia, los benchmarks, serían los años donde mejor se hicieron las cosas. Por ejemplo, ambos métodos coinciden en el año 2002, da 100, y también en el año 2004 y 2006. A ver si... En acá nos da que en 2002 coinciden acá y acá, valor 100 también coinciden en 2004, 2006, en no, en 2005. En 2006 solamente da como óptimo con rendimientos variables, mientras que con rendimientos constantes da alto, pero no es el óptimo. Y después, más abajo, si hay otro valor, nos dan acá, nos fijemos acá, nos da también el año 2018, se alcanza la máxima eficiencia bajo los dos criterios, y 2019 solamente bajo el criterio de rendimientos variables. Esto se produce, que están observando ustedes, que hay más años de rendimiento óptimo en el caso de el modelo con rendimientos variables, es lo que siempre se espera por la formación, por el concepto matemático de DEA, porque hay menos restricciones al momento de suponer rendimientos variables. Es más estricto el concepto de rendimientos constantes. Bueno, pero vamos, por ejemplo, yo me quiero fijar acá, supónganse, vamos a lo mismo vamos a ver acá, en salud, medida por el criterio CCR, el año en donde se alcanza, se presenta el mínimo valor, es el año 2013. ¿Sí? Acá en 2013, el valor que toma es 40,92. Supóngase, digamos que es 41%. La verdad que no tiene tanto sentido poner, queda por ahí más sofisticado, pero tantos decimales. Supóngase que es 41 el valor del índice. ¿Qué significa esto? Como está calculado bajo la orientación insumo, significa que en el año 2013 se podría haber obtenido igual resultado utilizando solamente un 41% de los recursos que se utilizó. ¿Qué significa eso? Otra forma, mirando de otra forma, ¿qué significa? Bueno, hacemos 100 menos 41, nos da 59. Hay un 59% de recursos usados de más. Un 59% de recursos que tranquilamente los podríamos haber sacado y destinado a otra cosa, o sea, de desperdicio. Son resultados muy fuertes, por eso hay que tener cuidado, estar seguro de que estamos haciendo bien las cosas. Les repito, esto es un ejercicio. ¿Qué particularidad tendrá el año 2013? No sé, bueno, fíjense que suponemos retornos variables, también es el año de menor, de peor desempeño, digamos. Bueno, vamos a utilizar incluso salud para poder comparar con salud
En el caso de las ventanas, igual a 4. Acá tenemos el resultado. Y acá estamos viendo cómo se forman las ventanas. Fíjense, tenemos 21 años. Con estos 21 años, si decidimos un ancho de ventana igual a 4 años, lo que vamos a obtener son, no me responde 18 ventanas, ¿sí? La primera está integrada por el 99 al 2002, ¿sí? 4 años. ¿Y qué hacemos? Después vamos abandonando una ventana, un año, y sumando el siguiente. Después de 2000 a 2003, después 2001 a 2004, y así sucesivamente. Fíjense, esta diagonal va marcando cuáles son todas las ventanas. ¿Qué hacemos acá? Bueno, y acá se aplica, por ejemplo, en la primera ventana, el método DEA para los 4 años. Solamente para los 4 valores. Fíjense que resulta que 2000 y 2002 resultan eficientes, mientras que 99 y 2001 no. Acá podemos decir que hay un 25% de desperdicio de recursos, y acá, supongamos, lo dejemos en 88, hay un 12% en el año 2001, hay un 12% de desperdicio de recursos. Bueno, fíjense, nosotros podemos promediar los valores que se obtuvieron, y tenemos, por ejemplo, para la primera ventana un valor de 90,81, para la segunda ventana, acá no me deja ver a mí, fíjense cómo son los valores, son relativamente altos, o sea, dan, ¿cuál sería el menor valor? Bueno, no es tan interesante acá, pero son relativamente altos, no hay ningún valor parecido, veamos el caso anterior. Ahora, al 40,92, están un año, digamos, con un desperdicio muy grande de recursos. Entonces esto nos está dando la idea de como de que, en realidad, bueno, lo que quiere decir por lo menos el sistema de ventanas, es que un poco si tomamos el ancho de ventana tan grande como el caso anterior, hay circunstancias muy diferentes entre un periodo y otro que llevan a que por ahí capaz que estemos exagerando la medición de la ineficiencia, en este caso, la unidad ineficiente. Entonces, ¿qué hace? Por eso las ventanas lo que hacen es comparar periodos donde suponemos que hay relativamente circunstancias más homogéneas, parecidas, ¿no? Entonces tenemos los promedios de ventanas, nos van mostrando que la eficiencia no es tan desastrosa, bueno, no es una palabra muy científica, ¿no?, como por ahí lo muestra el caso del estudio por ventana igual a la totalidad del periodo. Bien, Daniel, Andrés, perdón, sé que cerremos Sí. en un minutito, que ya está el otro expositor. Bueno, espero que se haya entendido cuál es el sentido. Les repito, estos datos hay que tomarlos con recontra pinza porque hay muchas cosas que nos falta dominar, y además consideramos que esto es parte de un proyecto integral, que es el proyecto que es el 2593, o sea que todos estos resultados tenemos que integrarlo con otro tipo de, los análisis hechos por otro tipo de disciplinas. Tenemos que ver, por ejemplo, dentro de la misma economía, ver qué influencia tuvo el ciclo económico, la evolución del PBG, qué influencia tuvo el ciclo presupuestario, o sea, el ciclo que es el político, digamos, cuánto hubo elecciones, cuándo no hubo elecciones, la técnica presupuestaria, cómo evoluciona este periodo, y obviamente el marco histórico. Acá hubo como creo que solamente 3 gobernadores, uno apenas un par. Bueno, eso también influye, ¿no? Entonces, estos resultados que van a ser, va a ser parte de análisis que se van a integrar a un marco más holístico, digamos, para estudiar el comportamiento de las finanzas públicas en este periodo. Bueno, bien, dejamos ahí. Bueno, muchísimas gracias, Andrés y Ximena. La verdad que muy interesante el trabajo. A mí me interesa especialmente, bueno, las cuestiones relacionadas con educación y después las variables demográficas como mortalidad infantil, mortalidad materna, así que bueno, me gustaría por ahí ver el trabajo y seguramente en otra ocasión hacer algunas consultas. Sí. Muchísimas gracias por la exposición. Vamos a dar lugar, creo que ya llegó Juan José Rodríguez, que va a presentar un trabajo sobre una sociedad castigada por el delito. ¿Está Juan José por ahí? Sí. Hola, buenas tardes. Hola Juan José. Ahí te dejamos el espacio para compartir pantalla y para que presentes tu trabajo.
Bueno, ahí está. A ver. Disculpa, Juan, ¿estás utilizando dos dispositivos? Ah, ahí está. Qué bien. Sí, sí, ahí estoy. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí, ahí se ve. Bueno. Disculpa, Juan José, dado el retraso que tenemos en el horario, más o menos 10 minutos, ¿puede ser? Sí, seguro. Buenísimo, muchas gracias. Te escuchamos. Bueno, bueno, aquí este es un trabajo que yo presenté para el trabajo final de la cátedra de Econometría 1 y después, bueno, lo quería exponer aquí en esta jornada, ¿no? Ahí empezamos, ahí el título, una sociedad castigada por el delito. Y bueno, ahí está la introducción, el marco teórico, la revisión bibliográfica, los datos, el análisis descriptivo, el análisis de prevalencia, el modelo y las conclusiones. Así está como desglosado este trabajo ahí. Bueno, en la introducción vemos que el delito es toda acción expresamente estipulada y penada por la ley en un tiempo y lugar determinados, ¿no? Que es el legislador quien, en el afán de proteger determinados bienes y valores sociales, los condena como lesivos, ¿no? Para la sociedad. Bueno, las víctimas son consideradas aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido daños. Aquellas personas, ¿no? Así humanas, ¿no? Porque este análisis es para las personas físicas, ¿no? Y solo se hace el análisis de parte de las víctimas, no del victimario. Y bueno, y aquí las prevalencias, que es como la prevalencia del delito contra la persona, es un porcentaje sobre la totalidad de personas de 18 años o más y más. Así se define como prevalencia el porcentaje de personas que fueron víctimas de al menos un delito durante el periodo de referencia. Entonces, sería como una probabilidad, que es caso favorable sobre caso posible, ¿no? Tan favorable. Marco teórico. Bueno, aquí estas son las teorías que hay. Bueno, hay bastante literatura sobre esto, pero bueno, yo me apoyo en estas teorías para hacer el modelo. Teoría de la incivilidad, que esta teoría hace referencia a una serie de principios sobre el rol que juegan los comportamientos incívicos, ¿no? O sea, de incivilizados, digamos, como actos delictivos, alborotadores, falta de mantenimiento en las instalaciones, en las comunidades, falta de limpieza y su impacto en el incremento de la inseguridad. En la teoría de la vulnerabilidad física se menciona que son los individuos con menor capacidad física para defenderse de un ataque, tienen un miedo mayor a la delincuencia. Bueno, será. Después aquí un poco que la revisión bibliográfica, que bueno que aquí Henting describe las características generales de las víctimas, como bueno, algunas cualidades, algunas características, como el sexo, el género, el sexo, la edad y otras características más, ¿no? Pues en 1968 con Becker, algunas de las personas que cometen actividades ilícitas, si el beneficio esperado de dicha actividad supera su costo, entendido como la probabilidad de captura y condena y la severidad del castigo, ¿no? Aquí como que hace un análisis más del victimario, ¿no? Después en 1982, algunos estudios han relacionado la percepción de seguridad subjetiva con la probabilidad de victimización, de Fair Victimization Paradox, en inglés, encontrando que hay una relación inversa en las personas que sienten
que sienten mayores niveles de miedo al crimen y su probabilidad de ser víctimas. Entonces, tienen más miedo, pero son las que menos probabilidad tienen. Y las que tienen más miedo, o sea, tienen más miedo al crimen y son las que menos probabilidad de víctimas tienen. Y al revés, el que tiene más miedo, o la persona que tiene más miedo, la que tiene menos miedo es la que más probabilidad de que le cometan un delito tiene, ¿no? Por eso la Fear Victimization Paradox. Después aquí Kamandura Marty, otro estudio así aplicado, que se realizó un estudio comparando dos grupos minoritarios. Y así también Mendoza estudió la percepción de los niños y niñas de 8 a 12 en Lima, Perú, con este modelo Logit y también con la percepción de seguridad. Todos usando, el de Komandura y Marty fue de otro, no utilizando la base esta de la ENVI, ¿no? de la encuesta de victimización, que está hecha en varios países, ¿no? Aquí está la base, la EM 2017. En otros lugares se llama también casi del mismo modo, en otros países. Para el presente trabajo se utilizó esta encuesta, de la encuesta nacional de victimización, que tuvo lugar en los meses de marzo y junio, con una muestra total de 46.765 viviendas seleccionadas en todo el país, ¿no? La realizó el INDEC. Bueno, aquí unos datos descriptivos de la base, que aquí vemos la participación de ingreso en la Argentina, que el 60, los dos primeros grupos, de 0 a 15.000, se encuentra el 60,4% de los ingresos, ¿no? Es como que el 60% no cobra nada, o tiene 15.000 ingresos. Y además de los grupos etarios, el 51% de la muestra está en los primeros dos grupos etarios, de 18 a 44 años. Aquí también está el nivel de instrucción y el sexo, con un 39% que están cursando la primaria y la secundaria, que están cursando el nivel primario o han cursado la secundaria, y aquí la mayoría encuestadas son mujeres, ¿no? Con un 56%. Y aquí la victimización experimentada por las personas en los hogares o las empresas, como el número calculado de personas que experimentan agresiones físicas dentro de un periodo particular. Aquí viendo el análisis de las prevalencias, vemos que aquí hay la mayoría está .035% de entre 15.000 y 23.000. Aquí este es para los robos, y aquí para los hurtos vemos que hay casi una relación positiva, ¿no? Entre la probabilidad de ser víctima de un delito y de hurto y el ingreso de las personas, ¿no? Aquí también está separada la prevalencia por edad. Entonces el gráfico de prevalencia en robos, al igual que sufrir sustracciones de bienes del patrimonio, muestra una relación negativa en la cantidad de años cumplidos y la prevalencia. El grupo de jóvenes de 18 a 29 supera en doble a la prevalencia de los adultos mayores de 64 años más. Vemos que aquí la prevalencia es mayor en los jóvenes, ¿no? De 18 a 29, y la de 64 años más
es inferior, ¿no? Casi siempre por el doble, 0,04, y aquí es 0,014. Aquí es 0,07 y aquí es 0,03. Que por ahí mucho la televisión, las redes sociales y todas las noticias como que ayudan un poco a creer y difundir que por ahí las personas mayores son las que sufren más estos delitos, ¿no? La prevalencia en delitos de robos violentos por sexo, vemos que la mujer en delitos de robo y hurto son más propensas a recibir estos delitos. Prevalencia en delito en robo por nivel de instrucción, la prevalencia, aquí hay una aparente relación positiva, la cantidad de años de educación y la probabilidad de ser víctima de robo o hurto, ¿no? Y bueno, y aquí el modelo Logic, que aquí es de respuesta binaria, que era si las personas sufrieron o no un delito de robo, ¿no? Y bueno, y aquí todas las variables son significativas, con un valor P de 0,01. Ahí incluí las variables estas de edad, ingresos, sexo, año de educación y calle sin iluminación, que bueno, que fue un poco de la teoría, ¿no? También. Y después aquí está de los hurtos, que también son todas significativas. Y después se hizo una simulación con algunos perfiles de personas, ¿no? Bueno, aquí un hombre y una mujer de 18 años de edad, con secundario completo y calle sin iluminación, cerca de donde vive. Aquí está, este es el primer cuadro. Entonces un hombre tiene la probabilidad del 6% de recibir de ser víctima de este delito, ¿no? De este crimen, y la mujer tiene un 8%. Y aquí están los cambios marginales, que estos son si hay en ese momento a este hombre de 18 años, si cumple un año más, digamos, aquí en este cuadro, menos 12%, si cumple un año más de edad, tiene menos 12% de probabilidad de recibir este delito, ¿no? De ser víctima de robo. Y aquí a la mujer, lo mismo, si cumple un año más, tiene menos 16% de probabilidad de sufrir este delito. Y vemos que siempre es un poco más significativo en el caso de la mujer, ¿no? Aquí tenemos 12, 16, 38, 49, 28 y 36. Bueno, y el ingreso parece ser pertenecer a un grupo mayor, un grupo de nivel de ingreso más elevado, tiene menos probabilidad de recibir, de ser víctima de robo. Lo mismo con la edad y con los años de educación es al revés. Si tiene mayor nivel de instrucción, tiene más probabilidad de ser víctima de robo, ¿no? Y aquí están los años de educación y vemos que a medida que aumentan los años, se disminuye esta probabilidad, del 6 al 5 al 3, de 8, 6 y 4%. Y bueno, y aquí en el hurto es casi lo mismo, nada más que con los años no se disminuye, digamos, la probabilidad, sino que sigue siendo la misma casi, de 8 a 10, de 8 a 10, de 7 a 9. Y los cambios porcentuales también son un poco más atenuados, salvo por los años de educación que cambian bastante, ¿no? Si aumenta un año más de vida este hombre, se le disminuye la probabilidad de ser víctima de hurto en un 9%. Una mujer es de un 12%, y así también
si se tiene aquí 35 años con universitario completo, tiene la misma probabilidad de ser víctima de hurto que un hombre o una mujer con nivel secundario y con calle sin iluminación cerca de donde vive. Y aquí, con 65 años de edad, y bueno, aquí dice universitario completo, pero es con estudio de posgrado o más. Ahí ya casi está bien. Un estudio de posgrado. Ahí está. Vale. Bueno. Y ahí está la matriz de clasificación, que hay que tener en cuenta que los de los 29.303, solo un 3,3% fue víctima de robo con violencia o amenaza de usar, y solo un 5,6% fue víctima de robo sin violencia o amenaza. O sea, hurto. De los 29.303 casos de la muerte de la encuesta, de los 29.303 encuestados, hubo 964 casos de robo y 1.636 de hurto, ¿no? Y este fue el modelo Logit, cómo los clasificó, con un 94,46% correctamente. Pero bueno, como es muy, muy bajo el porcentaje, es que dio así, ¿no? Clasificó 0 de las víctimas, entre las víctimas, hubo 1.400. No clasificó ninguna de las víctimas entre todas las víctimas que había. Y aquí, entre las no víctimas, no clasificó ninguna tampoco. Pero bueno. Y las conclusiones son que el género femenino es más propenso a recibir estos delitos, y particularmente los robos violentos, las estudiantes que han terminado el secundario. Existe una fuerte influencia en las calles sin iluminación en ambos delitos, y el robo de hurto incide en distintos niveles educativos y rango etario. De igual manera, el robo con violencia incide más en los jóvenes que en los adultos. Y hasta ahí, que en los adultos mayores. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Juan José. Muy interesante tu trabajo, creo que viene a iluminar un poco sobre todas el imaginario, ¿no?, que hay sobre la inseguridad y este tipo de cuestiones. Acá Micaela Pérez Loto levanta la mano, le cedemos la palabra. Sí, profe, gracias. Hola Juan, en un principio muy interesante el trabajo. Te hago una consulta. Cuando hiciste la simulación en el modelo Logit, ¿no probaste con calles con iluminación? Porque eso es una variable dummy, ¿puede ser lo que hiciste? Porque me parece que es una variable muy relevante, ¿viste? Sí, es una variable Sí. dummy. Y la hice... Claro. No, lo probé así para que sea más comparable entre género y edad. Y también estaría bien como que resaltar también cómo influye por ahí en la probabilidad si se está en un vecindario así con Claro, me parece, claro, iluminación. sí, es un barrio donde es más lindo, donde hay más iluminación, creo que la probabilidad de que te roben sería menos. Pero estaría bueno probar el modelo como para poder comparar qué tanto puede llegar a cambiar la probabilidad, ¿viste?, de ocurrencia del robo, de los hurtos. Pero está bastante bueno tu trabajo. Bueno, gracias, sí. Muchas gracias, Micaela, Sí, por el aporte. para ver el tema de cómo afectan esta variable al modelo, habría que tener un poco estos datos, ¿no?, que están por ahí en la base esta de la encuesta de victimización. Y por ahí hay bastantes cosas así que se le pueden ir añadiendo, como si se venden drogas, si hay pandillas, así hay un montón de esta serie de preguntas que se le hacen, y por ahí se pueden ir añadiendo, ¿no?, al modelo, pero yo no quería tampoco cargarlo mucho, y quería hacerlo un poco más simple, ¿no?, también. Pero Muchas sí, se puede hacer todo. gracias. Después también hay preguntas también como si esto de la percepción, ¿no?, de la percepción de la seguridad, si se siente seguro o no, que por ahí creo que también estaría bueno completarlo un poco así,
para ver si afecta esto en la probabilidad, ¿no? De si se siente, por ahí si es una persona despreocupada o por ahí cosas así. Bueno, también hay que ver si la víctima hace algo por ser víctima o no, ¿eh? Entonces, y yo creo que no, pero bueno, hay toda esta serie de preguntas que también hay estudios que se hicieron, ¿no? También si la gente se siente, tiene una percepción de la seguridad mayor, tiene probabilidad de ser víctima o no. Y bueno, pero está bueno también por ahí verlo por ahí y las posibilidades que tiene esta encuesta, ¿no? Con esas preguntas que hace. Sí, 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 totalmente. Es muy rica la encuesta y bueno, muy interesante las variables que vos tomaste para este estudio. Muchas gracias, Juan José. Bien, de nada. Si les Gracias. parece, le damos lugar a Nicolás López, que junto con quien les habla, va a presentar el trabajo Caracterización Sociodemográfica y Económica de Inmigrantes Limítrofes en la provincia de Salta, año 2010. ¿Está Nico por ahí? Ahí está. Bueno, seguramente en el medio de esta presentación yo me tenga que retirar y quedarán en manos de Nicolás López y Nicolás Llanes para la moderación de esta mesa. Así que bueno, ahora lo escuchamos a Nicolás. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, profe. Como dijo la ponencia de caracterización sociodemográfica y económica de inmigrantes limítrofes de la provincia de Salta. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Sí, sí, se ve. Bien. Antes que nada, bueno, para avanzar, este es un trabajo de ensayo dentro de lo que es uno de los seminarios del doctorado en demografía, en los cuales la profe es mi codirectora de la beca. Y bueno, este es un trabajo de ensayo de uno de los seminarios en lo que fue revisado por ella para su presentación. Y bueno, también lo traigo acá para hacer una revisión en lo que es la formación en demografía. Es un análisis bastante superficial dentro de lo que es la demografía y la economía. Eso hay que reconocerlo, pero por su superficialidad no le quita su relevancia en lo que es mi formación en el área demográfica y sobre todo en el área estadística, ya que como no lo he dicho, soy licenciado en Ciencias de la Educación y bueno, estoy siguiendo este doctorado con una fuerte impronta de análisis estadístico, como como es clásico de la demografía. Entonces, este trabajo se contempla dentro de lo que es la estadística descriptiva, no se avanza sobre técnicas de análisis de estadística inferencial, porque es como lo dije ya, un ensayo, una ejercitación previa, lo que me ha dado lugar a reflexiones futuras para avanzar sobre otros trabajos dentro de lo que es las migraciones, que es una rama que no me atraía tanto al principio, pero bueno, ahora le empecé a agarrar el gusto desde hace 3, 4 trabajos que vengo realizando. Pero bueno, primero que nada, para la presentación de la introducción de esta ponencia, es relevante dejar en claro los desafíos respecto a la investigación en migraciones. La migración dentro de lo que es la dinámica demográfica es un elemento, un componente central, ya que ayuda en la definición del crecimiento y la reducción de la población, al igual que la fecundidad y la mortalidad, y dentro de otros, que son otros componentes también contemplados dentro del análisis demográfico, y también agregado a la nupcialidad. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos en torno a las migraciones? Sobre todo la calidad de los datos y las fuentes a las cuales se puede recurrir. Las migraciones en sí, por lo menos en el caso de Argentina, salvo hasta la última encuesta nacional de migrantes, no ha tenido una relevancia institucional, no se le ha dado una relevancia institucional y no se han generado instrumentos
que puedan ser utilizados como fuente con una buena calidad de datos, por lo que los mejores instrumentos para el análisis de migraciones en Argentina, y más o menos podría decirse a nivel Latinoamérica por varios autores, son los censos de población, hogar y vivienda, realizados por cada país y cada instituto estadístico. Ahora bien, dentro de lo que es las migraciones, tenemos dos tipos de comportamiento al interior. Bueno, primero definamos las migraciones. Esta es una definición que tomo del Diccionario Demográfico Multilingüe, que le da el nombre de migración o movimiento migratorio, desplazamiento, a aquellos individuos que se trasladan de un lugar de residencia, de origen, hacia otro lugar de salida, lugar de destino, lugar de entrada. Se establece la distinción dentro de lo que es una migración, la duración temporal de este desplazamiento, que también pueden ser definitivos de acuerdo a criterios, a los criterios establecidos. Estos desplazamientos, para que una migración sea considerada como tal, debe ser definitiva o una larga estancia de tiempo desde el traslado del lugar de origen al lugar de destino. Asimismo, como decía, dentro de lo que es estos desplazamientos migratorios, movimientos de individuos, se realizan a través de límites jurisdiccionales establecidos a distintos niveles, ya sea administrativos, mayores o menores. En el caso de Argentina podemos hablar de provincias, departamentos, y a nivel internacional se habla de frontera entre países. Estos son los dos tipos de desplazamientos migratorios que se reconocen dentro de la demografía: migraciones internas y migraciones internacionales. Ahora bien, dentro de lo que es la pregunta de esta ponencia, la pregunta de investigación que llevó a su desarrollo, fue conocer cuáles son las características respecto a educación, salud y trabajo de los jóvenes inmigrantes de países limítrofes de entre 15 a 29 años residentes en la provincia de Salta en el año 2010. Acá cabe aclarar que esta pregunta también nace a partir de la lectura de los comportamientos de diferentes bibliografías que definen los patrones históricos de movimientos migratorios en Latinoamérica y el Caribe, que se caracterizan por tres tipos de movimientos: a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, caracterizado por la inmigración de ultramar, la famosa corriente de inmigrantes europeos, italianos, polacos, alemanes, entre otros, que se distribuyeron, tuvieron como centro de destino Buenos Aires, y luego se fueron desplazando a través de todo el país, y en ese momento territorios nacionales como fueron la Patagonia. Ahora bien, también tenemos, en segundo lugar, se establece como otro patrón histórico los desplazamientos por fronteras limítrofes, es decir, que fronteras limítrofes físicamente, como son en el caso de Argentina, Bolivia, Argentina, Chile, Argentina, Brasil, Argentina, Paraguay, Argentina, Uruguay, y así sucesivamente entre distintos países de Latinoamérica. Y por último tenemos la última corriente o patrón histórico de migración, que es más tendiente a la inmigración desde Latinoamérica hacia países de otro continente, característicamente Europa, que bueno, se ha dado y se da generalmente, como se pueden ver en las noticias y distintos artículos periodísticos, la tendencia de la emigración juvenil a partir de las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Ahora bien, ¿por qué tomar las unidades de análisis a jóvenes de entre 15 a 29 años? Es claro que la migración no tiene edad. Las catástrofes o los sucesos coyunturales, como pueden ser las guerras, la hambruna o desastres naturales, generan desplazamientos dentro de las poblaciones, dentro y hacia afuera, en el sentido de límites internacionales. Pero generalmente los mayores números a veces se dan, y está convenido por distintas investigaciones que uno puede hacer rastreo, que se da en las etapas jóvenes,
y en los últimos tiempos infantiles, los desplazamientos migratorios. Ahora bien, por ello se decidió utilizar la edad de 15 a 29 años, y particularmente solamente se trabaja con inmigrantes porque es el único dato que el censo te permite captar dentro de lo que es el fenómeno migratorio, ya que no podemos, se podría recurrir a otra base de datos para establecer también la cantidad de jóvenes emigrantes de la Argentina, y esos trabajos se desarrollarían a nivel nacional, y la particularidad de este trabajo es que lo quería hacer a nivel provincial, porque los trabajos de migración a niveles jurisdiccionales de división administrativa menores son, por lo que vi, bastante escasos, y los que son tratados generalmente son tratados desde enfoques interpretativos, o sea, podríamos decir, desde una mirada más cualitativa, dejando de lado el uso de variables y más bien haciendo uso de categorías analíticas sociales dentro de lo que podría ser la teoría fundamentada u otro tipo de metodología analítica como la etnografía y demás. Ahora bien, caracterizando la provincia de Salta, la población censada reciente en ese momento, al año 2010, era de 1.214.482 habitantes. Estos son datos generales en relación a estas tres dimensiones consideradas en la ponencia, que son educación, salud y trabajo, por lo que se caracterizó en ese momento la población con un 49,18% varones, y el 50,82% restante se reconocen como mujeres. Al menos 19,5% de los hogares entrevistados tuvieron un indicador de necesidades básicas insatisfechas presentes en dicho hogar, y el 47% de la población carecía de obra social prepaga o algún plan estatal. Por lo tanto, este 47,57% estaría destinado ante cualquier tipo de emergencia sanitaria a recaer sobre lo que es la asistencia de los hospitales públicos. Esto de plan estatal se refiere a programas establecidos por el Estado que garantizan una atención sanitaria o un seguimiento sanitario mejor. Eso es la categoría de plan estatal. No involucra lo que serían los estados, los hospitales públicos, que es donde caerían todo este porcentaje de personas. Y por último, el 14,02% respondió solamente haber completado el nivel secundario. Dentro de esto hay que tener en claro que aquellos que respondieron que han alcanzado un nivel de instrucción superior incompleto y un universitario terciario y universitario terciario completo también terminaron el nivel secundario, pero no son contemplados dentro de esta categoría de la variable. Pero era un dato importante para dentro de la caracterización de la provincia, y bueno, en la ponencia se hacen otras caracterizaciones. Esta es la pirámide poblacional a partir de los datos extraídos de la base Redatam, que fue la base de datos que se establece a partir de un programa de un convenio entre los países de Latinoamérica a subir sus datos censales para ser públicos y acceder para distintos fines académicos de investigación o de políticas públicas. Ahora bien, en lo que es a los enfoques teóricos sobre las migraciones, no hay un convenio dado sobre las migraciones en sí, ya que ha sido analizada desde distintos puntos de vista, y ahora, como la mayoría de los participantes acá son economistas, contadores, licenciados en administración, les pido perdón si hay algún tipo de error dentro de mi vocabulario, ya que la formación en economía dentro de ciencia de la educación no es inexistente, pero sí es escasa a lo dado de demanda de las teorías y el lenguaje que se maneja en la disciplina. Dentro de estas teorías encontramos la economía neoclásica, que tiene dos vertientes, una vertiente de análisis
macroeconómica y una vertiente de análisis microeconómica. La vertiente de análisis macroeconómica señala que los procesos migratorios son parte del desarrollo económico y están causadas por la diferencia geográfica de la oferta y la demanda de trabajo, particularmente en las diferencias salariales existentes dentro de cada país, ya que aquellos países con la mayor cantidad de trabajadores tenderán a tener unos salarios más bajos para generar un equilibrio en el mercado de la oferta y la demanda. Ahora bien, dentro también de la economía neoclásica se quita este peso a nivel macroeconómico y se le da un peso a nivel microeconómico del individuo en cuestión de decisión. Dentro de esta vertiente, el migrante es el que decide generar su desplazamiento a través de un análisis de costo-beneficio con la idea de llevar adelante o de generar adelante un rendimiento neto positivo, o sea, como una suerte de inversión en capital humano a posteriori. Ahora bien, luego de estas teorías se plantea en contraposición una teoría que se llama la nueva economía de la migración, en donde las decisiones ya no son tomadas como individuos aislados, no son consideradas las decisiones de movimiento como individuos aislados, sino que son consideradas ya a partir de grupos, de hogares o familias, y está relacionada a la idea de maximizar los ingresos esperados y minimizar los riesgos. Esto es una síntesis, hago síntesis de cada enfoque teórico, y esta clasificación en sí también es elaborada por Massey y otros autores, publicada en la revista de Migración y Trabajo, y también tienen su crítica, como la hacen Dávila y otros, que carece de un enfoque dentro de lo que son las teorías demográficas, de un enfoque histórico-estructural, que es una vertiente que se desprende de supuestos más teorizados desde las corrientes marxistas. Es una clasificación que yo la considero bastante útil para el análisis de las migraciones y tener una idea sobre los enfoques preponderantes y más que nada sobre migraciones internacionales de esta clasificación, pero también puede ser rebatida y no soy un experto en migraciones y creo que un experto en migraciones la haría caer abajo esta clasificación y generaría otras, pero dentro de lo que se encuentra es lo más aceptable. La teoría del mercado dual de trabajo, establece que la migración internacional proviene de la demanda del trabajo intrínseca a las sociedades industriales modernas. O sea que las migraciones están causadas por los factores atrayentes de aquellos países con mejores condiciones económicas. La teoría de los sistemas mundiales establecen que las migraciones internacionales se deben a la penetración de las relaciones económico-capitalistas en aquellos países periféricos. No capitalistas, por lo que en esta es una cita textual. Massey dice que es un resultado natural de las disrupciones y dislocaciones que inevitablemente ocurren en el proceso de desarrollo capitalista. La teoría de las redes también es otra teoría ya más de enfoque sociológico, en la cual se establece que los movimientos migratorios están se promueven mejor a partir de los lazos interpersonales entre quienes están en el lugar de destino y los que están en el lugar de origen, generando y fomentando mejores relaciones. Y la teoría institucional establece que a partir de las migraciones internacionales se establecen ciertas organizaciones que se aprovechan de este desequilibrio entre la cantidad de demandantes de estos movimientos de migración y aquellos que poseen la posibilidad de dar visas en los países de destino, generándose así mercados negros en torno a las migraciones como proceso
de movilización a través de fronteras, ¿no? Como el caso de los coyotes en la frontera de México y demás. Estas son las teorías que se manejan en torno a las migraciones internacionales. Hay otras dos teorías que no las incluyo acá porque no la consideré necesario, pero que si las quieren conocer son las de las causas acumuladas y la teoría de los sistemas de migraciones internacionales, que es otra que también son utilizadas y tenidas en cuenta. Ahora bien, los aspectos metodológicos, la unidad de análisis son las que, bueno, habré nombrado anteriormente, y las variables consideradas son nivel educativo, cobertura de salud y condición de actividad. Nivel educativo fue una variable reagrupada dentro de la categoría bajo, medio y alto, donde se reagruparon las categorías nivel inicial, completo incompleto, primaria completo incompleto, secundaria completo incompleto, y terciario y universitario completo, se agruparon de acuerdo a su categorización dentro de lo que es nivel medio, nivel bajo, medio y alto. Alto quedaron aquellos que llegaron a una educación superior completa, terciaria o universitaria, o accedieron a ella. Ahora bien, dentro de los indicadores que se lograron construir fueron dos indicadores nada más: alfabetización y participación económica, y la fuente de datos, como les dije, el censo de población de hogar y viviente elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Los resultados. Perdón, Nico, 2 minutitos y cerramos. Sí, ahora cierro. Bueno, estos son los resultados. El 90% proviene de Bolivia, dentro de estos 3.000 y algo. El 52% son mujeres, el 50% más del 50% declaró alcanzar un nivel medio y superior, el 64% es ocupado, un 32% es inactivo económicamente, el 83% no tiene acceso o posee obra social prepaga o plan estatal, y solamente un 15% tiene obra social prepaga. Y dentro de lo que es alfabetización, el 98% tiene capacidad de lectoescritura y cálculo, y el 67% se encuentra dentro de lo que es la participación económica, inserta en la actividad económica, ya sea trabajando, buscando trabajo. Como reflexiones finales, esto es a grosso modo, y sin establecer ningún tipo de relación explicativa significativa estadísticamente. Esto lo digo porque para ello necesitaríamos aplicar algunos modelos, como lo hizo el compañero anteriormente, un modelo de regresión logística, un modelo de regresión lineal, un modelo multivariado, que pueda explicar estas ideas que voy a enunciar a posterior, que son: la zona de mayor atracción para los jóvenes inmigrantes fueron los departamentos Capital, General José de San Martín y Orán, ya claramente por sus potencialidades en educación y trabajo, son las regiones donde tienen mayor oferta educativa y mayor oferta laboral. Y también Cerrillos también encuentra un agrupamiento claramente por su cercanía con el departamento Capital. No se aprecia diferencia de gran magnitud por el sexo entre los jóvenes inmigrantes, por lo que no podemos hablar de una creciente feminización de la corriente migratoria inmigrante en la provincia, dentro de lo que son los jóvenes de 15 a 29 años, pero esto es en el año 2010, no sabemos qué puede pasar ahora, pero sí es un número relevante al ser considerada, al ser un poco más del 50% mujeres, sí es un número relevante, pero tendería a caer a decirse feminización si esto fuera mayor. Y relacionando al escaso acceso a la obra social y prepaga y los gran porcentaje de ocupados que respondieron estar ocupados, se puede conjeturar que hay una fuerte presencia de trabajo informal para los jóvenes inmigrantes limítrofes, ya que el 64% está ocupado, pero solamente un 15% accede a una obra social prepaga. Entonces eso también podría conjeturarse y seguir una línea de investigación que pasa ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y por último, la tasa de alfabetización también es bastante alta, que puede presumirse parte de los resultados de políticas de universalización de la educación en el país, sobre todo la educación primaria, que fue una fuerte política a nivel Latinoamérica dentro de lo que son los objetivos de desarrollo del milenio, y que bueno, se avanzó también dentro de lo que es la educación secundaria para los objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030,
y que es un trabajo que se ha dado cuenta, y Argentina siempre ha tenido una fuerte presencia, primeros lugares en porcentaje de alfabetización a nivel Latinoamérica. Bueno, estas son las referencias bibliográficas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la última exposición de la escribana Pomares Patricia Noemí y Mancilla Muñoz Daniel David, con la actividad multidisciplinar para la eficacia del protocolo en la empresa familiar. Hola, buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes estas jornadas tan lindas y realmente tan fructíferas, porque nos ayudan a ver de otra perspectiva nuestra actividad profesional, docente, y también aprendemos mucho, porque yo siempre digo que esta herramienta, a pesar de la pandemia, esta herramienta nos ayuda mucho a seguir conectados y a poder seguir perfeccionándonos. Yo soy de acá de Salta, soy docente de la Universidad Nacional de Salta, en diferentes sedes, acá en la sede central, y en el interior también de la provincia. El tema que hemos elegido con Daniel Mancilla, que en este momento está en otra comisión también como colaborando, por eso me toca estar sola exponiendo, el tema de la actividad multidisciplinar para la eficacia del protocolo en la empresa familiar. ¿De dónde surgió el tema, el protocolo en la empresa familiar? Nos surgió porque estamos con Daniel, con el doctor Daniel, haciendo un proyecto de investigación en donde nos vamos a llevar a cabo, como núcleo central, a la empresa familiar. Entonces, conversando, nos pareció muy apropiado comenzar a dar algunas ideas y algunos conceptos en torno a la investigación que estamos empezando. La empresa familiar es algo que está muy de moda por el tema de que debido a la crisis económica, social, que transitamos, sobre todo en la Argentina, nos aferramos cada vez más para realizar una actividad económica a los miembros más cercanos. Y generalmente es con los miembros de la familia con los que llevamos a cabo una actividad o un negocio. Este trabajo lo hemos realizado desde un punto de vista cualitativo, que es de la manera que vamos a empezar nuestra investigación, y sobre todo en la base de la interdisciplinariedad. Somos unos convencidos de que como profesionales se debe trabajar en forma interdisciplinaria. Yo soy escribana, sin embargo, me doy cuenta que al formar una sociedad, por ejemplo, cuando vienen a mi escribanía diferentes requirentes y quieren formar una sociedad que tiene mucho que ver con la empresa, me doy cuenta lo importante que es trabajar interdisciplinariamente. Yo le doy mi punto de vista como escribana, la forma jurídica, recepto todas las opiniones y todos los elementos que me van aportando para formar y llevar a cabo una sociedad, pero tengo que trabajar con su contador de la mano y también con su abogado, porque es lo que nos lleva a realmente constituir una sociedad con todos los elementos adecuados para que pueda llevar a cabo su objeto social. ¿Y por qué hago hincapié a la sociedad? Porque, como le decimos a nuestros alumnos, ¿puede haber una empresa sin sociedad? Sí, puede haber un empresario, porque la empresa es simplemente una organización, no es una persona jurídica, no es un sujeto de derecho. La empresa es la figura que está dirigida por un empresario. Es simplemente una organización. ¿Pero puede haber una sociedad sin empresa? No, porque la sociedad es una persona jurídica que tiene una gran organización y que es el motor que la lleva adelante. Entonces, por lo tanto, siempre y últimamente, todos los empresarios ya no actúan en forma individual, sino que lo hacen a través de una sociedad, a través de la forma jurídica de una sociedad. Sea cual fuera el tipo social, sea a través de una SRL, de una sociedad anónima, de las SAS que están muy de moda ahora, pero siempre lo busca de hacer a través de la forma jurídica de la sociedad. Entonces, a la empresa se le pone como una vestimenta jurídica
que es lo que llamamos metafóricamente la ley de sociedades, y donde entra a jugar esto de la empresa familiar. Porque uno de los requisitos de una sociedad es el affectio societatis. Es un elemento que, si bien no está en ningún artículo de la ley en forma explícita, sí lo está implícito, porque en todos los artículos hace referencia al entendimiento que debe haber entre los socios, a la afinidad, a los vínculos, al querer tener el mismo objetivo, el fin común. Es por eso que en la sociedad o en la empresa no se habla de partes, sino de personas, que son los integrantes de la misma. Esta empresa familiar, ¿qué característica tiene? Que vemos la realidad de dos generaciones. El papá fundador, generalmente, y los hijos, que son los que están continuando con el negocio, con la actividad que ha comenzado el padre o el abuelo en muchos casos. Sin embargo, ahí comienzan los pequeños conflictos porque vemos que hay diferentes perspectivas o maneras de llevar a cabo el objeto de la empresa, y ahí notamos la necesariedad de redactar el protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo de la empresa familiar? Es una figura muy nueva, que en Europa se usa mucho, en otros países se usa mucho, pero que en la Argentina recién se está conociendo y que la tienen las grandes empresas, digamos realmente los grupos económicos grandes, en los que aparte de tener un contrato social, tiene un reglamento interno. Eso es lo que es un protocolo familiar. Es, digamos, un reglamento para las cuestiones más bien afectivas o de afinidad dentro del manejo de los negocios o del objeto de la empresa familiar. Si me ponemos como ejemplo, en varias capacitaciones que yo tomé, y nos decimos, tenemos, por ejemplo, un papá que quiere a todos sus hijos por igual, pero hay uno que es el que trabaja todo el día en la empresa, y el otro es bohemio, le gusta la pintura, le gusta estar de viaje, y realmente no sabe mucho del negocio, o de los riesgos que lleva, o del sacrificio, o de lo que es un estado contable, de todas las cuestiones que llevan, digamos, el emprendimiento familiar, o el gran negocio que puedan llegar a tener como empresa familiar. Y al momento de distribuir las utilidades, nos damos cuenta que quizá ese tiene muchos más gastos o erogaciones, y eso no se da cuenta a veces al momento de ver el sacrificio que hace el hermano, que está a la par del padre, llevando a cabo el tema de los empleados, de la fabricación, de la FIB, de los impuestos, y todo lo que conlleva una empresa en particular. Sin embargo, este protocolo familiar, que es algo interno, que se hace en la escribanía, que se hace generalmente por el instrumento público, o sea, por una escritura pública, nos lleva a organizar en forma interna. ¿Por qué decimos nos lleva a organizar en forma interna? Porque en ella se va a poner todas las cuestiones que pueden llevar a cabo a conflictos, inclusive que tengan una implicancia jurídica el día de mañana. Entonces, el protocolo familiar, que es lo bueno, que nos vamos a sentar y vamos a decir. Por ejemplo, yo le hice hace poco a unos clientes míos, en los que son 4 hermanos, y se decidió que la empresa tenga 4 gerentes, uno para cada área. Eso no sería nada diferente, pero no hay problema. Pero se estableció cuándo va a tomar vacaciones cada uno. Entonces, eso es un protocolo familiar, donde realmente uno va a hacer disposiciones particulares que deben ser respetadas. Después se estableció también qué pasa. Esta empresa siempre recibe premios, con viajes, con premios al extranjero. ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Cómo lo van a distribuir? Entonces también se asienta de esa manera qué premio, cómo se va a distribuir, quién lo va a llevar a cabo, si se lo van a distribuir entre ellos, el tema de las remuneraciones, el tema de las vacaciones. Entonces, la empresa familiar, de esta manera, tiene un estatuto que la organiza internamente. Por eso este protocolo familiar es tan importante, porque es el que va digamos, a dejar asentado quiénes son las partes y cómo van a llevar a cabo su actividad profesional y cada uno en determinada actividad. Otra cuestión importante en la empresa familiar
es quién va a seguir en el cargo, sobre todo en los cargos gerenciales, al momento del fallecimiento del gerente, o del director, o de quien dirige a la empresa familiar. Entonces, en ese caso, también es muy importante que en el protocolo familiar se pueda establecer quién va a suceder en el caso de fallecimiento, vacancia o cualquier otra actividad. Por ejemplo, en el caso de una empresa familiar, se ha establecido que solamente pueden ser empleados de la misma, uno por cada uno de los gerentes. Se ha establecido que el gerente va a ser el que siga en antigüedad. Se ha establecido que el gerente no puede, que los gerentes pueden sacar tanta retribución y en qué determinado tiempo. También se ha establecido que en el caso de fallecimiento de uno de ellos y que hayan hijos menores de edad, ¿quién va a ingresar en lugar de esos menores a representarlos? En las empresas familiares también se puede establecer, por ejemplo, que solamente van a ingresar como cargos gerenciales aquellos que tengan un vínculo de consanguinidad, que significa aquellos que sean parte de la familia, ¿no? No pueden entrar los cónyuges, no pueden entrar por afinidad, porque esos son generalmente los conflictos que se ven a diario en toda organización empresaria cuando entran a jugar intereses personales de cada uno de sus integrantes. Este estudio de la empresa familiar lo estamos llevando a cabo desde la carrera misma nuestra, y les vamos enseñando a nuestros alumnos, porque en mi caso son alumnos de ciencias económicas, que son futuros profesionales, están ya en sus últimos años, y son los que van a asesorar en el futuro a sus clientes. Entonces es muy importante que ellos sepan manejar el tema de la interdisciplinariedad, que sepan lo que es el derecho de propiedad, que sepan lo que es el derecho de la empresa, y también todo lo que tenga que ver con el tema familiar. Este protocolo familiar es un instrumento propio y también va a tener una específica atención en las dificultades que se puedan planear, porque como yo digo, cuando todo sobra o exceso o todo está muy fructífero, no se ven mucho los problemas o los roces, sobre todo cuando hablamos de convivir en un trabajo o en una gran empresa o pequeña, y entonces en ese caso hace muy bien tener un protocolo donde se plasmen las ideas, las intenciones, porque quienes redactan el protocolo son los mismos integrantes de la familia, de la empresa, y son los que van a dejar sentada cuáles son, digamos, las características de su empresa y hasta dónde quieren llegar. Siempre se busca, digamos, la visión, la misión de la empresa para poder llevar a cabo el desafío que tienen día a día. Y como les vuelvo a repetir, a veces se mezclan los intereses económicos con los intereses familiares, y este protocolo familiar viene a ser una gran herramienta para que se pueda desarrollar tanto la parte económica como esa parte, como dice la ley, el affectio societatis, que tiene que estar presente en el emprendimiento. De acuerdo a nuestro estudio de mercado que hicimos, hemos notado de que realmente en la provincia de Salta, que es donde nos estamos circunscribiendo para nuestra investigación, no muchas cuentan con este protocolo familiar, y cada vez más, cuando vamos a seminarios internacionales, nacionales, nos damos cuenta cómo se hace hincapié a este protocolo familiar y cómo realmente evita los grandes conflictos que muchas veces hasta se mediatizan. Ustedes ven cuando son empresas muy grandes en la televisión o en los medios, cómo se mediatiza el tema de los bienes y cómo salen a la luz cosas que realmente deberían quedar integradas simplemente en el seno de la empresa, en el entorno de los negocios, y no trascender a la luz. Y eso cuando hablamos de grandes empresas o emprendimientos. Pero también el protocolo familiar no está mal para una pequeña y mediana empresa
o para un pequeño emprendedor que se ha vestido o se ha puesto, digamos, la figura de empresario. Porque también lleva a que cuando es menor el desafío, quizás sea más fuerte el esfuerzo que tengan que abordar. Por lo tanto, también esto ayuda a que todos estos sean herramientas que lleven a brindar luz, claridad al manejo económico, financiero y sobre todo afectivo. Y esto se ve reflejado no solo en los integrantes de la empresa familiar, sino también con los otros, como ser los empleados, los proveedores y los terceros. Porque al haber una autoridad marcada, al haber una organización, al haber una buena estructura y la cual sea respetada, ahí nos damos cuenta que realmente un protocolo coadyuva a que se muestre realmente los intereses del negocio y no sobre todo los intereses personales de los integrantes de la empresa familiar. Bueno, yo quedo sé que estamos con poco tiempo. Quiero saber si quieren alguna pregunta, algún interrogante. Quedo a disposición de ustedes. Hola. Sí, profe. Sí. No hay problema, no hay preguntas por ahora. Si quiere Bien. seguir extendiendo, no hay ningún problema. ¿Sí? Tiene tiempo Perfecto. todavía. Bárbaro. En la empresa familiar también aparecen otras cuestiones, como el tema de la sucesión. Yo siempre digo que a mis alumnos, siempre los motivo a que cuando hacen un contrato de sociedad no tomen modelos copiados, sino que realmente pongan como herramienta primera el asesoramiento. Cada cliente es particular. Yo soy escribana y tengo muchos modelos en mi computadora. Sin embargo, tienen que ser guías y nada más que guías. No podemos permitirnos como profesionales, en cualquier rama, copiar y pegar, porque eso no hace al asesoramiento que debemos brindar como profesionales. Entonces, miren el detalle que les voy a contar. En la ley de sociedades establece que son socios todos aquellos que hayan aportado bienes y forman parte del capital social, y eso hace que uno sea partícipe o socio en una sociedad, cualquier sea el tipo que hayamos elegido. Sin embargo, la ley de sociedades, que es una de las leyes más claras y completas que hay, inclusive desde la unificación del Código Civil y Comercial, es una de las pocas que ha quedado vigente, en ningún lado dice que deben proseguir los sucesores al momento del fallecimiento de uno de los socios. ¿Qué es lo que dice la ley? Que establece que si fallece un socio, le corresponde a sus sucesores la parte que él tenía en la sociedad. Sin embargo, si somos buenos asesores y le colocamos la cláusula que al fallecimiento de uno de los socios podrán sucederle y seguir trabajando sus herederos, automáticamente ellos tienen que unificar personerías, si son varios, y presentarse y colocarse en el mismo lugar del socio que falleció, si es el padre o si es alguien que le corresponde heredarle. Miren lo importante que será que si cometemos el error de haber agarrado un modelo, copiar y pegar, nos podemos haber omitido de que a la muerte de uno de los socios le corresponde a los herederos. Y se imaginan que no es lo mismo retirarse de un gran negocio exitoso con una pequeña parte que le correspondería del capital a proseguir con todos los beneficios que trae un emprendimiento o una empresa. Y mucho más en el caso que es una empresa familiar. Por eso les vuelvo a repetir, todo lo que sea protocolo, todo lo que sean, digamos, estatutos o cuestiones que ayuden a llevar a cabo esta empresa familiar, nos brindan una gran posibilidad de crecimiento, porque al establecer hasta las mínimas cosas, ustedes no saben las cosas lindas que se pueden establecer, traen tranquilidad y sobre todo respeto por parte de aquellos que están observando a los gerentes o a los directivos o los propietarios de esta empresa, porque saben que hay una estructura basada en el entendimiento, en todo lo que sea el procedimiento de colaboración, y eso lleva a que realmente la empresa cumpla con la finalidad
de emprendimiento, de organización, porque que busca una empresa es buscar un beneficio, pero también va a llevar a que esto pueda perdurar en el tiempo. Por eso nosotros notamos que con el cambio, con todos estos cambios que existen, se están perdiendo muchas empresas familiares porque no piensan de la misma manera los socios fundadores con los que vienen después. Siempre dice que la primera generación es la que se sacrificó, la segunda es la que generó el negocio, la tercera la que lo disfrutó, y hay estadísticas que dicen que la cuarta hace desaparecer generalmente a las grandes fortunas, porque realmente no estuvieron en el primer momento donde se genera todo este emprendimiento. Entonces, por ese motivo es tan importante contar y basarnos en estas herramientas que ayudan a que los emprendedores o los grandes empresarios nos coloquemos de cualquier lado de la pequeña y mediana empresa o de la gran empresa, puedan tener una herramienta, y sobre todo una herramienta jurídica, porque ¿qué es lo bueno de esto? ¿Qué pasa? Dice que toda convención entre las partes va a ser la ley misma para las partes. Quiere decir que esta convención, al tener el acuerdo de sus integrantes, se pasa a ser igual obligatoria. Entonces, por lo tanto, nadie puede desconocerla porque no se pueden poner cosas que sean ilícitas o contrarias a la moral o las buenas costumbres. Todo lo que esté redactado dentro del protocolo familiar va a estar de la mano de la ley. Simplemente lo que viene a aportar el protocolo familiar es una luz, digamos, a la organización, al emprendimiento, y es lo que nos lleva a que todas estas herramientas sirvan de base. Y yo digo que qué lindo es poder ver, cuando se dicta una ley, el momento económico, social, político, porque eso lleva a ver lo acertado o desacertado que pueda tener. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando uno ve que los protocolos familiares han surgido en otras jurisdicciones, donde hasta el día de hoy tienen muchísima proyección, eso nos lleva a ver que realmente podemos traer como herramienta y poderlo aplicar a nuestro derecho. Y mucho más con una ley de sociedades, como lo voy a repetir, en la cual tenemos muy bien definido cuál es el rol del empresario, cuál es el rol del socio, cuál es el rol de los directivos, y que no trae ninguna contradicción con aportar digamos, un protocolo familiar. Y lo voy a repetir, que pregonamos con que sea en forma interdisciplinaria. Yo siempre digo que no hay cosa mejor que trabajar en equipo y de diferentes disciplinas, porque eso es lo que hace a que crezcamos y a que nos enriquezcamos cada día más en el sentido de organización. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta, Sí. dice, doctora, ¿la Sí. Affectio Societatis, al ser una empresa familiar, no crea distanciamiento o pelea entre los integrantes? Al revés, el affectio societatis yo digo que es uno de los mejores elementos, porque casualmente el affectio societatis no es el afecto o las ganas de querer ser amigos o parientes, sino es la gana de estar coordinados, digamos, lo que nos lleva a tener un fin común. Casualmente es todo lo contrario a lo que creemos en la traducción, creemos que porque tenemos que ser amigos para ser socios o tenemos que ser familiares, no, al revés. El affectio societatis es lo que da, digamos, la vinculación y las ganas de querer ser socios. Entonces, con más razón, tendría que primar más que nunca en una empresa familiar el affectio societatis porque somos familia, que es algo que no ocurre en otro tipo de agrupamientos. Bien, muchísimas gracias, doctora. Por favor. Si no hay más preguntas, damos por finalizado esta sala de exposiciones. Quiero agradecer a todos los expositores y expositoras y también a todos los participantes que formaron parte de esta sala. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.